no refleja. ¿Por qué tiene que ser de rodillas y en la boca? Bueno, porque fue durante siglos, muchos siglos, más de un milenio. Se dice, no, hasta el siglo X no era así, se comulgaba en la mano. Bueno, ¿y por qué se hizo? No, hay varias preguntas para hacer. La primera es, ¿por qué se dejó de hacer? ¿Por alguna razón? La segunda es cierto que fue hasta el siglo X? No. En algunos lugares llegó hasta el límite, digamos, del siglo X, pero en algunos lugares ya en el siglo VI, VII estaba prohibido, incluso so pena de excomunión. Y por algo era, por los excesos, por lo que estamos viendo ahora. Ahora lo tenemos el ejemplo más grande. Y porque no reflejaba justamente la fe. Es un gesto vulgar. Entonces, además no se hacía así, no se hacía como se hace ahora. Ni siquiera eso era. Además, a veces se hacía incluso en la zona oriental con una especie de corporal, y ahí no se aplicaba en la mano, sino que sobre ese corporal. Pues la Iglesia de Oriente, la Iglesia nuestra, de Occidente, la Iglesia de Oriente dejó de hacerlo. Es decir, en realidad no lo hizo nunca la Iglesia de Oriente. Se da en la boca, se da con una especie, no es la hostia como la nuestra, sino que es pan desgranado, ¿no? Y se da con una especie de cucharita en la boca, la persona está con la cabeza en alto y ahí se la da. Y lo mismo le dan el vino. Pues, el vino consagrado, por supuesto, es el cuerpo y la sangre de Cristo. En cambio nosotros se desarrolló y se fue hacia eso por ese motivo, porque esto es lo que reflejaba. Y de golpe vamos para atrás. Algunos dicen no, porque queremos ir al comienzo. Bueno, eso es un arcaísmo que está condenado. Pío XII ya lo decía por estos temas de la liturgia. Es decir, una cosa es la liturgia que siempre se tuvo, casi del tiempo de los apóstoles, mantenerla, el culto que ha sido de la celebración de la misa a través que después se fijó. Realmente no es que aparece con San Pío V, la misa tridentina del Concilio de Trento. No, es que ya estaba, simplemente se fijó. Y se fijaron criterios para aceptar otros ritos, como el ambrosiano, como el mozárabe, ritos antiguos que tenían que tener una antigüedad más de 200 años. Esto en los 1500. Así que por eso aceptaron, pero si no, no eran aceptables. Entonces, todo esto, repito, ha hecho que se perdiese. Entonces, se ha ido hacia atrás, pero ni siquiera en rigor hacia atrás, hacia lo que se cree que es hacia atrás. Y algunos incluso no consideran la misa como sacrificio, y eso es terrible. Eso no, es un error, pero tremendo, porque la misa no es solo banquete, el banquete lo es, pero es un banquete sacro, donde quien se da a comer es nada menos que el cordero inmolado. La inmolación, aquí llama el sacrificio, es decir, la misa es sacrificio. Entonces es la actualización, la representación, en el sentido que se vuelve a ser presente el único sacrificio del Señor en el Gólgota. Ahí está, eso es la misa. Y por supuesto que la misa nos lleva a la comunión entre nosotros, pero a través de Dios. Habría mucho que decir sobre esto, pero yo lo que quiero enfocar es en la adoración. Entonces todo esto lo que nos trae o nos lleva, nos aparta del gesto de adoración, el hacerlo como se hace, como se viene haciendo, haber abandonado la forma católica. Y lo que estaba diciendo justamente es por qué tiene que ser así. Primero porque ha sido y porque la Iglesia comprendió que era la mejor forma, pero además de haber abandonado esto de más de 1000 años, más quizás 1500 años de práctica, es el hecho que es lo que refleja la verdad de la fe, porque yo de rodillas estoy manifestando con el gesto corporal que estoy ante Dios, ante la presencia divina, ante la presencia de lo sagrado, ante el misterio que me sobrepone, que es mucho mayor que yo. Y por otro lado lo recibo en la boca, en la lengua,
porque es un don. No es algo que yo recibo, sino alguien que me es dado. Es el don de Dios de sí mismo que estoy recibiendo. Es el motivo fundamental. Después hay otro motivo, claro. Las manos tienen que ser las manos consagradas, las manos del sacerdote para tocar el sagrado cuerpo de Cristo. En toda la liturgia es así, no se permite de otra forma. Es que después, claro, si vamos a hablar de abusos, ahora pasa de todo, absolutamente todo, pero no debería ser nada de eso. Por eso nos hace perder justamente el sentido del sacro y nos hace perder, nos hace que no haya adoración. Vamos a dejar aquí, hasta el próximo.